Buen día con todos. Somos el equipo del curso de Neurobiología Cognitiva de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. El tema que vamos a presentar hoy es comunicación neuronal, desarrollado como parte del producto académico colaborativo. Nuestro docente responsable es Luis Ángel Aguilar Mendoza y nuestro grupo está conformado por Valdés Morón Laura Stephanie, Hinojosa Fernández Vaca John Alexander, Butrón Moya Flor Marilia, Cuellar Pereira, Edith Margarita y Galeano Andrades, Miguel Darío. Y por último, Ramírez Ortega, Gabriela Alexandra. Sin más, damos inicio a la presentación. Hoy voy a hablar sobre la sinapsis, que es la forma en que las neuronas se comunican entre sí. Esta comunicación no es solo para pasar un mensaje, sino que cada neurona procesa y modifica la información antes de enviarla. Gracias a esto, el sistema nervioso puede coordinar funciones más complejas. Pero, ¿qué es la sinapsis? La sinapsis es la unión especializada donde una neurona transmite información a otra. La neurona que envía la señal se envía neurona presináptica y la que recibe es la neurona posináptica. Cuando la conexión es con un músculo o una glándula, hablamos de una unión neuromuscular o neuroglandular. Cada neurona hace aproximadamente 1000 conexiones, pero recibe alrededor de 10.000. Por eso en el encéfalo se calcula que existen más de 100 billones de sinapsis, lo que muestra la enorme complejidad de nuestra red neuronal. Estos tipos de conexiones pueden darse entre el axón y una dendrita, entre el axón y el soma o incluso entre axones. Y también existe tipos de sinapsis. Dentro de ellas la sinapsis eléctrica y la sinapsis química. La transmisión química es la más común, pero voy a enfocarme un poquito más en la sinapsis eléctrica que funciona de manera más directa y rápida. La sinapsis eléctrica. En la sinapsis eléctrica, las membranas de las dos células están unidas entre sí por unas estructuras llamadas uniones gap. Estas uniones forman canales que permiten que la corriente iónica pase directamente de una célula a otra. Como estos canales tienen baja resistencia, la señal se transmite prácticamente sin retraso. Esto puede producir una despolarización o hiperpolarización de la neurona posináptica. Una característica importante es que la sinapsis eléctrica es bidireccional, es decir, la corriente puede fluir en ambos sentidos. No solo existen neuronas, no solo existen neuronas, perdón, también se encuentra en el músculo cardíaco, el músculo liso y en los hepatocitos. Su función principal es permitir una activación rápida y sincronizada, lo cual es muy útil cuando varias células deben actuar al mismo tiempo. Por ejemplo, en el corazón esa sincronía permite que las contracciones sean coordinadas. Sin embargo, este tipo de transmisión es útil para señales simples, pero no para procesos complejos que requieren aprendizaje o cambios a largo plazo. En resumen, la sinapsis es fundamental para la comunicación neuronal y la sinapsis eléctrica destaca por su rapidez y sincronización. Gracias a ella, muchos tejidos pueden responder de forma inmediata y coordinada. Cedo la palabra a mi compañero. La sinapsis química no tiene una continuidad entre las neuronas. Esto va a producir que la información que se requiera mandar se produce cuando la neurona presináptica libera neurotransmisores que se unen a los receptores y desencadenan el potencial sináptico, llevando a que la unión entre los neurotransmisores y los receptores van a desencadenar que la información que se quiera mandar va a tener un potencial sináptico. Entonces, el axón se va a encontrar almacenado en las vesículas sinápticas. Esto contando con un número total de 10.000 a 50.000 por vesícula, pero a la vez produciendo que la hendidura sináptica tenga membranas de la neurona pre y postsináptica al momento de pasar la información.
Y esto a su vez va a causar que los receptores de la membrana postsináptica se acumulen a los receptores de los neurotransmisores al momento de pasar toda la sinapsis química o al momento de pasar toda la información que se quiere hacia la otra neurona. La liberación de neurotransmisores. Aunque la salida de neurotransmisores pueda realizarse de manera espontánea, se pueden producir cuando el potencial de acción alcanza el terminal axónico. Esto al momento de que el calcio va a depender de un voltaje mucho más alto o 10 veces más alto que en otras partes, produciéndose una concentración intracelular. Y también la entrada de calcio va a producir la fusión y apertura de las vesículas. La movilización produce un comportamiento de almacenamiento a medida que entre más calcio, mayor la cantidad de vesículas presinápticas que llevan a cabo la exocitosis y por lo tanto causa que los neurotransmisores se viertan en la hendidura sináptica. Sin olvidar que esta liberación de neurotransmisores va a depender de las moléculas que se quieran transmitir hacia la neurona postsináptica o hacia la neurona que va a recibir la información. Buenas noches, mi nombre es Flor Marilia Butrón Moya. En esta oportunidad voy a exponer lo que es la unión del neurotransmisor al receptor. Cuando el neurotransmisor llega a la hendidura sináptica, se une rápidamente a receptores postsinápticos. La respuesta que genera no depende del neurotransmisor, sino del tipo de receptor al que se acopla. Por eso, un mismo neurotransmisor puede producir efectos diferentes en distintas células. Una de ellas son las ionotrópicos. Son canales iónicos que se abren directamente cuando el neurotransmisor se une. Metabotrópicos activan canales de forma indirecta mediante segundos mensajeros. La activación de estos receptores modifica la permeabilidad de la membrana, generando corrientes de iones que producen la respuesta sináptica. Para evitar que la señal continúe indefinidamente, el neurotransmisor es eliminado mediante la difusión, degradación enzimática o recaptación por la neurona presináptica o células gliales. La transducción en la neurona postsináptica, potenciales postsinápticos, significa que los potenciales postsinápticos son cambios graduados del voltaje de la membrana, generados cuando el neurotransmisor se une a sus receptores. Para esto existen dos tipos principales. El primero es potencial excitatorio postsináptico, PEPS, despolarización, despolariza la membrana y aumenta la probabilidad de generar un potencial de acción. Luego sigue el potencial inhibitorio postsináptico PIPS. Hiperpolariza la membrana y disminuye la probabilidad de activación neuronal. Estas tienen características principales. La primera es la amplitud baja entre 0,2 y 0,4 MV. Se necesitan múltiples bits para alcanzar el umbral. En el 2, la duración prolongada, alrededor de 15 ms, mucho más extensa que la de un potencial de acción. 3. Retardo sináptico. Existe una latencia breve, 0,3 hasta el 0,5 ms, entre la llegada del potencial de acción presináptico y la respuesta postsináptica. 4. La fatiga sináptica. La respuesta disminuye si hay estimulación muy frecuente debido al agotamiento del neurotransmisor 5. Dependencia del medio extracelular al usar sustancias químicas que difunden en la hendidura. Las sinapsis químicas son sensibles a condiciones externas. Siguiendo con la exposición, vamos a tocar la transducción en la neurona postsináptica, los potenciales postsinápticos y sus características principales. La amplitud baja, entre la amplitud baja, la duración prolongada, retardo sináptico,
fatiga sináptica. Aquí podemos ver la respuesta. Disminuye si hay estimulación muy frecuente debido al agotamiento del neurotransmisor. Dependencia del medio extracelular al usar sustancias químicas que difunden en la hendidura. Las sinapsis químicas son sensibles a condiciones externas. También los potenciales posinápticos son cambios graduados del voltaje de la membrana generados con el neurotransmisor. Se une a sus receptores, para el cual existen dos tipos principales, que vendrían a ser potencial excitatorio posináptico, que despolariza la membrana y aumenta la probabilidad de generar un potencial de acción. También podemos ver el potencial inhibitorio posináptico, hiperpolariza la membrana y disminuye la probabilidad de activación neuronal. Bases iónicas del potencial posináptico, activación de la neurona posináptica o la neurona posináptica como un integrador. Aquí la mayoría de las neuronas tiene miles de sinapsis sobre su membrana y probablemente cientos de ellas están activas simultáneamente. En un momento dado, por tanto, el potencial de membrana de una neurona depende del número de sinapsis activas, tanto excitatorias como inhibitorias. Así, sobre la membrana posináptica se van produciendo procesos sumatorios que permitirá o no que el potencial de membrana alcance el umbral de despolarización y se genere un potencial de acción. En los mecanismos de integración sináptica existen varios mecanismos mediante el cual una neurona posináptica puede realizar la integración de las entradas sinápticas. En este caso vendría a ser la sumación, el cual este proceso implica que la neurona posináptica está realizando un proceso continuo de suma de los potenciales sinápticos que llega hasta ella. En este caso hay dos tipos de sumación, el especial y el temporal. El especial cuando los potenciales sinápticos se producen de forma simultánea en diferentes regiones de la membrana neuronal, y el temporal cuando los potenciales sinápticos se producen en la misma región de membrana, pero se suman en el tiempo, ya que aprovechan su larga duración, se genera un potencial sináptico sin haber concluido el anterior. La facilitación e inhibición presináptica, plasticidad sináptica, también los cambios morfológicos, ¿no? Entonces, la plasticidad sináptica, con este término se puede describir la capacidad del cambio a lo largo plazo que pueden experimentar las sinapsis. Las bases de la plasticidad son las modificaciones sinápticas que se generan como respuestas adaptativas ante determinados estímulos. Cuando una neurona actúa insistentemente sobre otra, se establece un mecanismo de reforzamiento sináptico entre ellas, tocando los cambios morfológicos que conlleva un cambio estructural permanente como el incremento de la superficie sináptica, formación de nuevas sinapsis, traslocación de contactos sinápticos. Todo esto afectan al número y a la localización de la sinapsis y son el sustrato de funciones, tales como la memoria, el aprendizaje o el entrenamiento. En el sistema nervioso hay redes neuronales estables y otras muy plásticas, en las que el aprendizaje permite modificar en un porcentaje muy elevado la arquitectura del sistema nervioso. Buenos días. Voy a explicar un poco brevemente sobre lo que son los cambios neuroquímicos y plasticidad sináptica, ¿no? Se dice o se define los neuroquímicos que son sustancias químicas como los neurotransmisores que transmiten señales entre neuronas, mientras que la plasticidad sináptica es la capacidad del cerebro para fortalecer o debilitar estas conexiones.
Los mecanismos de plasticidad en mamíferos. Los mecanismos mejor conocidos incluyen una potenciación a largo plazo que incrementa en su eficacia sináptica tras las estimulaciones que se hacen repetidamente, que pueden durar días y meses, o semanas, perdón. También habla sobre la depresión a largo plazo, disminuye la eficacia sináptica ante estímulos repetidos, pudiendo llegar a desaparecer. ¿Qué son los neurotransmisores? Son sustancias químicas liberadas por terminales axónicos. Se unen a receptores de la membrana postsináptica. Existen numerosos tipos identificados. Se clasifican en dos grupos, pequeños y péptidos. Ahora, los neurotransmisores se clasifican en neurotransmisores pequeños, tamaño molecular, y los neurotransmisores de gran tamaño, que son los péptidos. Los neurotransmisores pequeños son grupos heterogéneos que se definen desde el punto de vista químico. Comparten un tamaño molecular reducido, incluyen monoaminas y otros compuestos, ¿no? Uno de ellos tenemos la acetilcolina, utilizada en el sistema nervioso central y periférico. Actúan en la sinapsis excitatoria y también inhibitoria, ¿no? En la unión neuromuscular es siempre excitatoria, ¿no? Las neuronas que la utilizan se llaman colinérgicas. Bien, continuando con la exposición, dentro de los neurotransmisores también tenemos a los nucleótidos. El ATP y la adenosina actúan como neurotransmisores en el sistema nervioso central y periférico. Además, el ATP funciona más como excitador y la adenosina tiene más acciones inhibidoras, ¿no? También tenemos al óxido nítrico, que además de su función como mediador local en muchas células, funciona como neurotransmisor en el sistema nervioso central y periférico. Y por último tenemos los esteroides, ¿no? Además de sus efectos hormonales, a largo plazo presentan acciones a corto plazo a través de la membrana neuronal. Bien, continuando con las preguntas, tenemos como número 1, ¿cómo ha influido la evolución del sistema nervioso en la complejidad de la comunicación neuronal en diferentes especies? Bien, la evolución del sistema nervioso ha permitido que la comunicación se vuelva más compleja, ya que se inició de redes simples en organismos primitivos y pasó a sistemas más centralizados con ganglios y luego ¿no? a cerebros organizados jerárquicamente, en los que a medida que aumentaban las neuronas, las sinapsis, la variedad de neurotransmisores, también creció la capacidad de procesamiento, la plasticidad y el aprendizaje. 2. ¿Cuáles son las etapas críticas en el desarrollo ontogenético del sistema nervioso humano y cómo afecta la capacidad de comunicación neuronal? Bueno, el desarrollo ontogenético pasa por diferentes etapas, ¿no? Como la neurulación, la proliferación, la migración, la sinaptogénesis, la melanización, que construyen la arquitectura cerebral y refinan las conexiones. Y cada etapa influye directamente en la comunicación neuronal. 3. ¿Qué factores genéticos y ambientales influyen en el desarrollo de las conexiones sinápticas? Bien, sabemos que los factores genéticos y bueno, los genes establecen el plan básico del sistema nervioso y los factores ambientales juegan un papel activo en moldear estas conexiones, ¿no? Modificando la cantidad, la fuerza, la estabilidad de la sinapsis e incluso en individuos con diferente carga genética. Como cuarta pregunta, ¿cómo varía la función de diferentes neurotransmisores en distintas regiones del cerebro? Tenemos la dopamina, la acetilcolina, el glutamato, la GABA y la noradrenalina y la serotonina. Cada una de estas, como se observa en el recuadro, funciona en diferentes regiones, ¿no? Asimismo, estas tienen diferentes funciones específicas. Vamos a dar ¿no? La explicación de uno de ellos, que vendría a ser la acetilcolina, ¿no? Actúa más en el hipocampo, en la corteza cerebral y sistema motor periférico. Y las funciones específicas que se dan del aprendizaje y la consolidación de la memoria, la atención y el procesamiento sensorial y la contracción muscular, ¿no? Este es el que se da fuera del sistema nervioso central. Asimismo, los demás neurotransmisores, ¿no? Bien, muchas gracias.